los riesgos más comunes que casi siempre hay en un negocio. Hay ciertos negocios que están muy bien estructurados y no califican para este tipo de riesgos, pero la gran mayoría de nuestros negocios, incluyendo algunos de los míos, tienen este riesgo en algún momento de esa trayectoria de negocio. Creo que todos entendemos y estamos súper claros de esto, que emprender y montar un negocio no es para todo el mundo. ¿Okay? Hay personas que no son tan tolerantes al riesgo y prefieren tener un empleo regular que montar un negocio y lidiar con todo ese estrés y todas esas inseguridades y a veces esos picos de subidas y bajadas que hay dentro de un negocio y que son totalmente normales, especialmente en un principio, y prefieren quedarse con el empleo. Pero hay otras personas que somos quizás un poquito más arriesgados y preferimos conseguir ese premio y esos resultados impresionantes que te puede ofrecer un negocio. Entonces, siempre un negocio tiene ciertos riesgos dependiendo de esa fase en la que esté tu negocio, sea que estás comenzando y no tienes tanto conocimiento, no tienes tanta experiencia, no tienes tantos clientes, ya luego que estés en una fase un poco más intermedia y empieces quizás a aceptar inversiones externas, utilizar capital, working capital, tarjetas de crédito, todas estas cosas, pues eso también es un tema delicado. O ya una vez que estés súper avanzado en tu negocio y estés moviendo muchísimo volumen, también con el volumen vienen otros problemas y otros riesgos, ¿ok? Entonces hay muchísimos tipos de riesgos dentro de los clientes, dentro de los negocios, pero hoy nos vamos a enfocar en algunos muy específicos y que, como lo dije anteriormente, estoy prácticamente seguro de que si estás escuchando este episodio y eres dueño de un negocio, tu negocio lo más seguro es que tenga alguno de estos riesgos que voy a mencionar, ¿ok? Entonces, uno de los primeros riesgos de los cuales vamos a hablar es uno de los más comunes y en inglés lo llaman un single channel risk, ¿ok? Básicamente es un riesgo a un canal único, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes un negocio, sea cual sea el negocio que tú tienes, y tú tienes una única manera, ¿ok? Una sola forma de tú poder vender tu producto o de ofrecer tus servicios, tu negocio probablemente esté en riesgo en este momento, ¿ok? Hay muchos negocios que terminan siendo exitosos y sobreviven este riesgo durante muchísimos años, ¿ok? Pero es algo que hoy en día, en este año 2024, donde puedes quizás subir unos videos a TikTok Shop o a TikTok y tu tienda de TikTok Shop se vuelve viral, ¿ok? Y vendes 50,000 unidades de un producto en un solo mes porque el video se fue súper viral y tú crees que tienes un negocio súper rentable y crees que vas a ser millonario. Ojalá que sí, ¿ok? Hay muchas probabilidades que sí, pero tu negocio en ese momento está dependiendo únicamente de TikTok, ¿ok? Entonces, la pregunta siempre debería ser, ¿qué sucede si a mí me suspenden esa cuenta de TikTok? Resulta que de un día para otro tú dejas de tener un negocio. Un negocio realmente valorado, ¿ok? Y realmente exitoso y bien estructurado no se puede conformar y no puede depender únicamente de una plataforma o de un canal de ventas, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo de TikTok Shop. Un ejemplo muy personal, ¿ok? Yo soy vendedor de Amazon, ese es mi negocio principal y la gran mayoría de los vendedores de Amazon dependen únicamente de un canal y pues obviamente es de Amazon, ¿ok? Entonces, a veces vendemos millones de dólares de mercancía en Amazon todos los años, pero es el único canal que manejamos. Entonces, ¿qué sucede si el día de mañana una marca entra a Amazon, te coloca a ti un complaint, dice que cierto producto que tú vendiste es counterfeit, ¿ok? No es original o es copia o estás haciendo X estrategias ilícitas dentro de la plataforma de Amazon? No necesariamente lo estás haciendo, pero una marca o el mismo Amazon te puede poner esa queja y eso pudiese resultar en que a ti te cierren tu cuenta de vendedor en Amazon. Entonces resulta que tú pasas de tener un negocio que factura 2, 3, 4 millones de dólares al año a no tener nada porque nunca te tomaste la molestia de construir y de añadir a tu negocio otros canales adicionales. En el caso de Amazon, pudiera ser Walmart.com, pudiera ser eBay, pudiera ser Shopify, pudiera ser el mismo TikTok Shop, ¿ok? Son plataformas adicionales y complementarias. De manera que si ya tú te estás manejando en el mundo del e-commerce y de las ventas en línea, ¿ok? No dependas únicamente de Amazon o no dependas únicamente de TikTok Shop, sino que agarra y haz una buena variedad de 3, 4, 5 plataformas, de manera que si a ti se te cierra un canal, así ese canal anteriormente era tu principal, ¿ok? Tu negocio nunca va a estar en riesgo,
Porque tienes otros 3, 4 canales que van a sacar la cara por el negocio. ¿Ok? Entonces, este tema es súper importante y una de las mayores soluciones, ¿ok? Aquí nos regresamos al capítulo número 3, al episodio número 3 de este podcast, que si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Voy a ver si pongo ese link al final de este video, ¿ok? El episodio número 3 habla sobre la diversificación. Pero en ese momento hablamos sobre la diversificación en términos muy generales, ¿ok? Dándonos referencia a personas que tienen un negocio, tienen un empleo y quieren hacer 7 cosas más, ¿ok? Porque dicen que el millonario común o el millonario promedio, creo que así dice la frase, el millonario promedio tiene por lo menos 7 fuentes de ingreso. Esa es la frase exactamente. Y entonces nosotros, que apenas somos unos bebés dentro del mundo de los negocios y el emprendimiento, queremos en nuestro segundo mes que estamos emprendiendo tener 7 fuentes de ingreso. Entonces, tenemos un empleo, queremos armar un negocio, queremos armar un TikTok Shop, queremos armar una agencia de marketing, queremos invertir en criptomonedas, queremos invertir en real estate, queremos invertir en la bolsa. Resulta que nuestra atención, naturalmente, se está dividiendo en 7 partes diferentes y resulta que no vamos a ser lo suficientemente bueno en ninguno de las 7. Sino que en vez de nosotros ser buenos en uno o en 2 y enfocarnos en eso y volvernos realmente fuertes, grandes y conocedores de ese negocio, nos estamos enfocando en 7 y en vez de ser bueno en 1, vamos a ser mediocre en esos 7, ¿ok? Lo cual no es nada positivo para tu carrera como emprendedor y como dueño de negocio. Entonces, en ese momento hablamos de ese tipo de diversificación. Hoy vamos a hablar de la diversificación, pero en una perspectiva mucho más micro, ¿ok? Dentro de tu negocio. Y siempre la diversificación dentro de tu negocio va a ser algo muy positivo para el éxito de tu carrera como emprendedor y como dueño de esa empresa, ¿ok? Entonces, ¿a qué volvemos? A que si tú eres vendedor de Amazon, no dependas únicamente de Amazon, sino que internamente dentro de tu negocio diversifiques, busques otros canales de venta, busques otros servicios que tú puedes ofrecer, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo soy vendedor de Amazon, pero también manejo Shopify, pero también manejo TikTok Shop, pero también manejo Walmart, también manejo eBay, también tengo un servicio de preparación de productos y tengo un servicio de envíos de mercancía a Amazon con un camión que nosotros tenemos, ¿ok? A nombre de la empresa. Entonces resulta que del vendedor de Amazon sacamos 6 negocios más que son complementarios y que eso permite, bueno, y pues obviamente también tengo Mundo Amazon, que es la academia, ¿ok? Que dentro de los negocios complementarios es uno de los negocios más fuertes. Entonces de un negocio principal pueden salir 6, 7, 8 opciones adicionales y eso a tu marca, a tu empresa le da muchísimo valor, ¿ok? Valor tanto a nivel de marca como a nivel monetario, porque si alguna persona quiere venir a invertir en tu negocio, resulta que tú dejaste de ser únicamente un vendedor de Amazon y ahora eres realmente una persona que maneja todo el comercio electrónico y además tiene servicios y logística relacionadas con esa misma industria y ese mismo nicho en el cual tú estás participando. Entonces, no estamos diversificando fuera de nuestro negocio. No es que estamos invirtiendo en real estate e invirtiendo en criptomonedas y montando una agencia de marketing al mismo tiempo. No es lo que estamos haciendo, sino dentro de nuestro negocio como vendedores de Amazon, como vendedores en línea, aprovechamos 3 o 4 canales diferentes y ofrecemos servicios que ya nosotros hacemos para nuestro propio negocio y nuestras propias tiendas. También se lo ofrecemos al público y a otros clientes adicionales que nosotros tenemos. Entonces, esa es una de las maneras más fáciles, no diría fáciles, pero diría sencillas, ¿ok? De tú poder diversificar tu negocio y no depender únicamente de ese single channel, ¿ok? Repito una vez más, este tipo de riesgo se llama single channel risk y la traducción sería el riesgo de un canal único. Si te cierran Amazon, ¿qué pasa? No pasa nada porque también tengo Shopify, porque también tengo TikTok Shop y porque también tengo Walmart.com, ¿ok? Pero si tú eres únicamente ese vendedor de TikTok Shop y te vuelves viral en TikTok Shop, pero no tienes una estructura tras tuyo que te respalde en caso de que TikTok Shop se caiga o lo tumbe el gobierno o lo tengan que vender o el algoritmo de TikTok Shop deje de funcionar, entonces si tú solamente dependes de ese canal, tienes un negocio, pero puede que el día de mañana no lo tengas. Entonces ese es el riesgo número 1. El riesgo número 2, ¿ok? Viene bastante relacionado
a este único canal, ¿ok? A ese riesgo del único canal, y vendría siendo el riesgo de tu único cliente. Pasamos del mundo del e-commerce a el mundo de todas estas personas que tienen negocios que prestan servicios, ¿ok? Si tienes una agencia de marketing, si tienes una agencia de creación de contenido, cualquier tipo de servicio que tú ofrezcas, sea de camiones, sea de lo que sea, ¿ok? Y va relacionado con el punto anterior porque el riesgo vendría siendo de tener un único cliente o de que más del 80% de tus ingresos dependa de un cliente en específico, ¿ok? Y por ejemplo, tengo un amigo que tiene una agencia, bueno, hacen muchísimas cosas, ¿ok? Pero vamos a ponerlo como una agencia de ayuda para emprendedores, vamos a colocarlo así. Y esa persona, ¿ok? Tiene ciertos clientes, entonces esa persona te puede decir, no, si lo que pasa es que yo dentro de mi agencia manejo 5, 6, 7 clientes diferentes. Entonces tú piensas internamente, wow, debe ser una persona exitosa porque tiene esos ingresos viniendo, ¿sabes? De 5 o 7 empresas diferentes, está bastante distribuido, pues obviamente pudieran ser 20, pero no es como que sea un solo cliente. Pero resulta que dentro de esos 7 clientes, ¿ok? Hay 6 clientes que son part-time o pagan únicamente $100, $150 al mes, y luego hay un cliente, que es el cliente principal, que paga $8,000 por todos los servicios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa agencia tiene un riesgo muchísimo mayor a la agencia que tiene diferentes clientes, más o menos todos del mismo tamaño, de manera que si se cae uno, tienen otros 15 para reponer ese ingreso que están dejando de hacer, ¿ok? Porque este ejemplo que estamos dando de esta persona X de agencia para emprendedores, ¿ok? Si se le va ese cliente principal, que es el que le paga $8,000 al mes, resulta que entre los otros 5 o 6 clientes no va a sumar ni siquiera el 20% de los ingresos que estaba obteniendo anteriormente. Entonces, eso es un riesgo muy grande que también pueden tener muchísimas empresas, ¿ok? Y probablemente si tú tienes ese negocio que presta servicios, ¿ok? Seguramente tú tienes un cliente que abarque más de la mitad de tu mercado, ¿ok? Eso es algo positivo porque con esa persona tú tienes garantizado dentro de lo que cabe cierto ingreso, pero al mismo tiempo es un riesgo porque si esa persona quiere cambiar de servicio o si esa persona no maneja bien su negocio y se va a bancarrota, resulta que tú vas a perder más del 50% de tus ingresos. Entonces es otro punto a tener en cuenta, ¿ok? Entonces te invito a que evalúes tu negocio, evalúes de dónde están llegando tus ingresos, ¿ok? Lo clasifiques y lo dividas por categorías o por clientes y entiendas exactamente qué porcentaje de tus ingresos representa cada uno de tus clientes, ¿ok? Esto va, como lo dije anteriormente, muy relacionado a la parte del canal de ventas que tú utilizas, porque si tú utilizas únicamente Amazon y Amazon se cae, resulta que te quedaste sin negocio. Si tú tienes una empresa que ofrece servicios, pero tienes un cliente que se lleva el 85% de tu mercado y ese cliente se te cae por X razón, porque son cosas que pasan, entonces tú tienes un negocio hoy, pero quizás ese negocio no lo tengas mañana porque estás dependiendo de una sola rama, ¿okay? Estás dependiendo de una sola cuerda. En cambio, si tú tienes 20, 25, 30 clientes, ¿okay? Que contratan tus servicios constantemente, así no tengas uno que sea súper grande y te pague 8,000, pero tengas 15 que te paguen 1,000, ¿okay? Tienes un negocio que está mucho mejor estructurado y que es mucho menos riesgoso que el que solamente se enfoca en conseguir un cliente bueno y depende de ese cliente que tu negocio surja o que tu negocio se hunda, ¿ok? Entonces, ese sería el riesgo número 2. Como ya lo dijimos anteriormente, el número 1, un único canal de ventas. El número 2, un único cliente, ¿ok? Y el número 3, que es uno de los más importantes y es el más difícil de uno poder resolver o de uno poder estructurarse, creo que lo hablamos un poquito en ciertos capítulos anteriores, es el riesgo de tener a una persona demasiado clave dentro de tu negocio, ¿ok? Entonces, cuando nosotros empezamos nuestros negocios, generalmente esa persona clave somos nosotros. Nosotros, cuando empezamos nuestros negocios, hacemos de todo, somos toderos, ¿ok? Somos quien contacta proveedores, compra productos, prepara productos, investiga el mercado,
crea los listados o los productos, hace la publicidad, graba el contenido, hace ediciones de video, hacemos absolutamente todo. Y luego, poco a poco, a medida que vamos generando ingresos y vamos generando ganancias, pues empezamos a emplear a otras personas para que nos ayuden con ciertas de esas actividades. Eso está excelente, pero mi invitación es, a medida que vayas creciendo, ¿okay? Estructúrate lo suficientemente bien para que no haya ninguna persona dentro de la estructura de tu negocio que sea indispensable, incluido tú mismo, ¿ok? Asegúrate de construir un negocio que, si el día de mañana, Dios no lo quiera, tú no lo estás, siga funcionando exactamente igual o sea inclusive capaz de crecer, ¿ok? Entonces, a nosotros nos pasa mucho como emprendedores, porque la gran mayoría de nosotros empezamos como emprendedores nosotros solos, y luego nuestros emprendimientos empiezan a tener éxito y empezamos a crear un negocio, ¿ok? Entonces, ya empezamos a estructurar, ya empezamos a contratar a personas, a crear un staff, pero nosotros, como nacimos siendo emprendedores, nunca queremos soltar ese poder, nunca queremos soltar el mando, ¿ok? Y eso es algo que hay que aprender a hacer. Es una de las habilidades más importantes que tú tienes que aprender a desarrollar como emprendedor, ¿ok? Que es ceder un poco tu poder, ceder un poco tu mando, para que hayan otras personas dentro de tu equipo que también se formen, ¿ok? Y estén preparadas para cumplir con tu rol, con tus actividades, e inclusive que cuando tú des un paso al costado y te vayas de vacaciones, o te dediques a otras cosas, o necesites un tiempo familiar, o tengas un hijo y no puedas trabajar durante un mes porque te quieres enfocar en eso, tu negocio siga exactamente igual, ¿ok? De hecho, si tú logras estructurar tu equipo de la manera correcta, van a haber momentos en los que tú no vas a estar trabajando dentro de tu negocio y tu negocio va a crecer más que si tú estuvieras trabajando en él, ¿ok? Y es sencillamente porque nosotros, como fundadores de ese negocio, no podemos ser los mejores en todo. Es algo naturalmente imposible. Nosotros no podemos ser el mejor en todo. Entonces, si tú eres bueno, ¿ok? Haciendo publicidad, probablemente, si tú eres la mejor persona del equipo haciendo publicidad, probablemente tú no seas la mejor persona analizando el mercado, o probablemente tú no seas la mejor persona del equipo en cuanto a temas contables o temas de números, ¿ok? O, a diferencia de eso, si tú eres exageradamente bueno con los números y leyendo reportes y valor de inventario, lo más seguro es que no seas el mejor en el lado creativo del negocio, ¿ok? Grabando contenido, creando publicidades, corriendo campañas de publicidad y de mercadeo. Entonces, esas son las fortalezas y debilidades de las cuales siempre hemos venido hablando, y en base a las cuales tú deberías armar tu equipo, ¿ok? Para que sea lo más equilibrado posible y para que el día de mañana tú tengas la opción de dar un paso al costado y que tu negocio siga corriendo exactamente igual. Este es uno de los puntos más difíciles de lograr, por lo que comenté anteriormente, que la mayoría de nosotros somos el eje principal de nuestro negocio. Todavía a mí, a día de hoy, en algunos de mis negocios me sucede, ¿ok? Si yo no estoy en la oficina, si yo no estoy trabajando en el teléfono o en la computadora, el negocio no rinde de la misma manera. Es algo en lo que estoy trabajando, porque he entendido que, especialmente cuando vienen inversores externos, ¿ok? A invertir dinero, a comprar tu marca, a comprar tu empresa, ¿ok? Que creo que debería ser el objetivo de todos nosotros. Ellos se fijan mucho en eso, porque ellos entienden que si ellos te compran a ti tu empresa y tú das un paso al costado, esa empresa automáticamente el rendimiento va para abajo. Entonces, ¿qué te van a exigir ellos? Si ellos te quieren comprar tu negocio, te van a decir, ok, Javier, te voy a dar $20 millones por tu negocio, pero tú te tienes que quedar 3 años trabajando con nosotros, mientras nosotros entrenamos a todo el staff para que de aquí a 3 años nosotros te repliquemos en otras personas y luego tú te puedas ir y el negocio siga creciendo, ¿ok? Entonces, desarrollar esa habilidad de tú poder ceder el mando y el poder y entrenar y capacitar a otras personas a que hagan tu trabajo de la misma manera que tú, o inclusive mejor, es una de esas habilidades que nosotros necesitamos desarrollar, porque es lo que va a marcar la diferencia entre tú poder vender tu empresa por $20 millones y dar un paso al costado al día siguiente y disfrutarte esos $20 millones o invertirlos en algo más, o tú vender tu negocio por esos mismos $20 millones, pero tener que quedarte 3 años adicionales trabajando en un negocio que ya ni siquiera es tuyo, ¿ok? Entonces, esos son algunos de los riesgos más comunes que yo a día de hoy veo todavía en los negocios de mis personas más cercanas, amigos, personas a quienes le hago asesorías o consultorías, ¿ok? Y para resumir, lo vamos a dividir en 3. Entonces,
un único canal de ventas. No, ¿ok? Necesitamos diversificarnos internamente dentro de nuestro negocio. Número 2, un único cliente que represente más de la mitad de nuestros ingresos. No otra vez, ¿ok? Necesitas conseguir clientes que sean constantes, que sean estables y que que siempre que tú pierdas un cliente, pues obviamente el negocio lo va a sentir, va a ser un daño, va a ser un punto negativo para tu negocio, pero que el resto de clientes logren sobrellevar esa carga que representa haber perdido X cliente random, ¿ok? Que no dependas únicamente de un cliente que sea excesivamente grande, sino que tus ingresos estén bien divididos entre varios clientes. Yo te recomendaría como mínimo 5, 6, 7 clientes, preferiblemente a partir de 20 o de 25. Ya también aquí depende cuál es el ticket de cada cliente, qué es lo que te pagan, qué servicio ofreces, etcétera, etcétera, pero esos son algunos números para que te guíes. Y número 3, el riesgo de la persona clave, que generalmente somos nosotros. Hay ciertos negocios en los cuales ni siquiera somos nosotros como dueños, pero tenemos a X persona que es la encargada de la empresa y que es la que sabe hacer absolutamente todo. Entonces es la que maneja las cuentas de banco, es la que maneja las campañas de publicidad en Facebook, es la que habla con los proveedores y es la que maneja a todos los muchachos del warehouse que preparan los productos. Entonces resulta que ese día, que mañana, esa señora, vamos a llamarla Carmen, se enferma y no puede estar, y durante toda esa semana el negocio es un desastre. Y la semana siguiente, cuando vuelve Carmen, retrocedimos 3 semanas. Entonces Carmen se tiene que poner al día durante 3 semanas para que a la 4ª semana ya estemos al día. Y resulta que entre la semana que Carmen estuvo enferma y las 3 semanas que utilizamos para catch up, ¿ok? Perdimos un mes de nuestro negocio en ventas, en revenue y pues obviamente en ganancias. Entonces ese es otra cosa que no necesitamos en nuestros negocios. Entonces, muchas gracias por escucharme una vez más. Espero que cierta, o por lo menos una parte de esta información que te compartí, aplique en tu negocio y lo sepas formular, que te sepas aislar un poco de estos riesgos y estructurarte lo mejor posible para que tu negocio sea fructífero y que Dios quiera en unos años tú puedas vender esa empresa en unos 5, 10, 20 o hasta $50 millones. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.